Todos tenemos un estilo propio, lo que nos gusta y lo que preferimos. Pero en algo siempre coincidimos. La radio. Radiosolar.com.ar. Sabe qué te gusta y te lo trae. Radio Online. Hola amigos de Radio Solar, acá estamos con Omar Riachi, que nos va a compartir desde la cultura comechingón el legado de los yuyos, o también más conocido en la popularidad como plantas medicinales. Así que le vamos a dar la bienvenida a este momento que estamos en Sierra de los Padres, cerquita de Mar del Plata, en estos 2 días que disfrutamos de unas charlas, de un curso de, él nos va a saber contar mucho mejor, de toda experiencia vivencial maravillosa, de poder estirar la mano y llenarse de energía a través del alimento que nos da la Pachamama. Hola Omar, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Bueno, hola, ¿cómo están? Sí, estamos acá terminando este curso de 2 días sobre el uso de las plantas que tienen en este lugar, en Sierra de los Padres, como en cada lugar que vamos visitando y enseñándole a la gente que con las plantas que tiene se puede curar, que se puede alimentar, fortalecer su alimentación y entender otros conceptos de medicina, como por ejemplo que las plantas te llenan de oxígeno, que te llenan de vida, que con sus sabores y sus texturas y sus formas las plantas te van cambiando la forma de estar, la forma de sentir, la forma de vivir. Y eso es un legado que traemos a través de mi abuela particularmente, que era de origen comechingón, y que ella fue aprendiendo todo esto que se mantuvo durante miles de años y transmitiéndome para poder continuar este legado del uso de las plantas en una medicina que es distinta, que tiene raíces ancestrales, que no habla de enfermedades, sino que habla de que el ser humano, al igual que la tierra, sufre modificaciones a las que se tiene que adaptar y que en eso las plantas son las que nos ayudan al proceso de adaptación, de cambio, y las plantas nos van haciendo descubrir un mundo con otra conciencia, lejos de los cultivos monocultivos, de los transgénicos, de los yuyos traídos de Europa o de otros lugares del mundo para curarnos, saber que estamos pisando nuestra medicina, que estamos pisando los yuyos que necesitamos para curarnos y que los tenemos que revalorizar porque es lo único que tenemos como medicina. Y qué importante es poder volver a escuchar los ancestros, poder volver a escuchar todo este legado y reaprender y recordar nuevamente que en realidad lo que necesitamos está acá y no tan allá, que siempre nos enganchamos en valorar lo externo y nos olvidamos de lo de adentro. Aparte de lo que recién nos compartiste, este legado tan maravilloso de poder conocer desde voz directa, el legado comechingón, hombre también de la montaña, llamado en algunas épocas, vos también estudiaste biología, también te metiste en conocer la medicina profundamente. Contanos un poquito de vos para ir también conociéndote. Sí, básicamente lo que aprendí con mi abuela y otra tanta gente de allá de las sierras en donde vivíamos era tratar de entender el mundo distinto a como lo quería mostrar en ese tiempo ya la radio y después la televisión y hoy el teléfono celular y hace un ratito internet. Un mundo distinto con una medicina que está muy fuera de los laboratorios, de los monopolios, con una medicina que habla más de lo que sufre la tierra y que es lo que sufrimos nosotros. En ese intento, yo cuando había terminado los estudios secundarios, creí buscar en la biología y después en la medicina las herramientas que me ayudaran a entender que científicamente y realmente la que está equivocada es la ortodoxia moderna que nos quiere imponer el monocultivo desde la agronomía, el uso de las drogas desde la moderna medicina, el uso de estudios que no hacían los abuelos de todos los oyentes que hay hoy y seguramente uno ir encontrando algunas herramientas para poder entender este mundo medio loco en el que estamos viviendo, que buscamos la medicina afuera y no en la tierra, que buscamos la comida afuera y no en la tierra, y que seguramente a través de los medios de comunicación se impone. En realidad los estudios que cursé, donde terminé estudios en Cuba, simplemente sirvieron para reafirmar que mi abuela, sin saber leer ni escribir, sabía mucho más de medicina, como me lo reconocieron los profesores y eminencias de la facultad en Holguín, en Cuba, para saber que sí, mi abuela sabía más, porque mi abuela observaba la tierra, porque
Mi abuela cuidaba la tierra porque mi abuela y tanta gente que conocí, antigua, con este legado comechingón, sabían que el respeto por la tierra era la madre de las cosas y que tomando yuyos se puede aprender tanto porque el conocimiento está en la tierra, está en los yuyos y por supuesto en el ser humano que los toma. Los yuyos no son para tomarlos para sacarse un dolor de panza, los yuyos son para tomarlos para acceder a otros niveles de conciencia, a otros conocimientos y a otros entendimientos de los ciclos de la vida y de los ciclos de la Pachamama. Así que ese fue un poco el camino de búsqueda, sabiendo que tenía que de algún modo la ciencia confirmar que mi abuela estaba en la razón, de que mi bisabuela y todo el legado de esa gente estaba coherente cuando conocía las cosas por observación directa y por toma de yuyos. Y bueno, fue una sorpresa encontrar que es así, que a veces la ciencia, que es simplemente el acto de que uno compruebe lo que hay que hacer, determinados pasos para conseguir tal resultado, eso funciona. Y esa ciencia maravillosa va de la mano de una naturaleza que se confirma día a día, que es así, que si la rompo se destruye todo, que si la cuido se cuida todo, y que si uso un yuyo para curarme, el yuyo me va a hacer fantásticamente bien, y que si uso una droga química seguramente no me voy a sentir tan bien. En ese sentido son medicinas distintas a la modernidad, medicinas muy antiguas que tienen su necesidad de ser respetadas y revalorizadas, porque no se puede respetar y revalorizar solamente lo que se impone como oficial, porque no es el único camino, porque el respeto por los pueblos antiguos aborígenes es un poco más que devolverles la tierra que le robaron porque era de ellos, pero también es devolverles este conocimiento, devolverles su fruto, su flora, su fauna, sus modos de vida, y saber que en ese modo de vida tenían todo resuelto sin necesidad de esta sociedad colonizadora que avanza diariamente. Queda más que claro que si uno se pone un poquito en el silencio y en la observación y va trabajando en la historia, va viendo claramente que antes no necesitaban todo lo que hoy falsamente nos hicieron creer que necesitamos, y que toda esta parte que vimos estos días sobre el tema de los yuyos, que quiero aclarar también, ¿no?, que vos nos compartiste yuyo igual a comida en quichua. Y, sí. que al aprender en todo esto hablamos del amaranto, hablamos de la quinoa, hablamos del paico, hablamos del bachari, hablamos de hacer zaparrilla, montones de plantas, y también de esto de volver a recuperar los sentidos como el sabor, el oler, el sentir, el saborear de plantas amargas, picantes, dulces, amargas y picantes, que sirven y que tienen diferentes funciones en el cuerpo, que son nutrientes y alimentos. ¿Nos querés compartir? Yo sé que no podés compartirnos 2 días en 10 minutos, pero un resumen para darnos una visión, una idea. Claro, lo que hemos aprendido de estos antiguos conocedores del mundo de los yuyos es que no tenemos que decir esta planta es fulana, mengana y sultana y tiene una acción en una determinada enfermedad como la infección urinaria, el diabetes, el cáncer o lo que fuese, sino que realmente tenemos que saber apreciar el yuyo, que tiene un sabor distinto al otro, que los sabores ejercen un efecto en el cuerpo, que tiene un modo de crecimiento que va a plantear su forma de vivir en la tierra, y que cada planta es un ser vivo maravilloso, que todas las plantas son la única fuente de vida en el planeta, y eso no hay que olvidarlo, que son la única fuente de oxígeno, y que esa planta le aporta al ecosistema o a la Pachamama, está de moda ecosistema, pero le decimos Pachamama, ese equilibrio que la Pacha necesita de ese yuyo, y el otro hace otra cosa, y la otra especie animal hace otra cosa, y la otra especie hace otra cosa. En ese orden de las funciones de cada cosa, todos nos valemos de otro ser vivo para poder seguir creciendo, avanzando, estando súper sanos, estando en buen estado, estando bien alimentados, ¿no? Tanto se habla de alimentos, y hoy en el curso les recordaba a la gente que no nos olvidemos que los 3 alimentos más poderosos de América, que hoy están reconocidos mundialmente, no son cereales, no son gramíneas, no son cosas de monocultivo. Estamos hablando de la quinoa, que es una quenopodiácea, o sea, es de la misma familia que los paicos. Tan mancillado el paico que hace mal y que hace mal y que hace mal, y quizás es porque no lo conocen. Que no nos olvidemos que la chía es una salvia, como cualquier otra salvia que uno puede tener en su jardín, que le da un perfume bonito y que además da una semilla que es maravillosamente
fortalecedora de todo el organismo. Que el amaranto es una amarantácea más de todos los amarantos que hay por todos lados y que son alimentos de plantitas muy chiquitas que tienen todos los nutrientes necesarios. Entonces a veces hacernos creer que la comida está en los monocultivos, en plantas que valen fortunas y que para producirlas hay que desgastar toda la tierra y hay que destruirla, y que nos olvidamos de estas simples plantitas que hemos visto en estos 2 días, como las salvias, como los paicos, como las quinoas, como los amarantos, es olvidarnos un poquito de que la tierra es nuestra madre y como madre nos da todo lo que necesitamos para vivir muy bien nutridos, mejor de lo que creemos llamar nutrición, y muy bien curados y sanos, más allá de lo que creemos que es estar sano. Un lugar donde las plantas nos sumergen en un estar y en una conciencia maravillosa que nos permite apreciar la vida y de otra manera, apreciar la Pachamama de otra manera, apreciar a todas las especies de otra manera. Hay algo que en estos días me encantó como lo explicaste, que tuvo que ver justamente en estos días con la luna ascendente, la descendente, la que va, la que viene, de norte a sur, de este a oeste, la retrógrada, y las plantas que acompañan para hacer este tecito, este té maravilloso de purificación de las plantas también lunares. ¿Nos querés compartir un poquito? Sí, la luna, como cualquiera lo puede observar en el cielo, tiene un avance que va de este a oeste en apariencia, porque los que nos movemos somos nosotros. En un momento la luna pareciera ir para atrás, que es el movimiento retrógrado. Después tiene un movimiento de vaivén, a veces sale más al norte, a veces sale más al sur. Tiene un movimiento ascendente que hace que toda la savia de las plantas ascienda en primavera y en verano, y una fuerza descendente que hace que en otoño e invierno la savia baje. Todo ese movimiento es lo que mueve no solo la savia de las plantas, sino todos los líquidos del planeta, las mareas en los mares, las corrientes subterráneas y las corrientes de los ríos, y también mueve la sangre. Entonces, como hay plantas que siguen en este movimiento a la luna, el caso de plantas como la marcela, el poleo, la carqueja, al seguir a la luna en este movimiento, estas son aquellas plantas que las llamamos lunares porque siguen el movimiento de la luna y que cuando uno las toma acomoda la sangre, que son nuestros líquidos primordiales, que son la sangre es la que alimenta todas nuestras células, en ese movimiento que no se bloquee. Como decía una abuela, decía, si la sangre se bloquea, te haces mala sangre. Y bueno, cuando la sangre está limpia, cuando la sangre circula gracias a estas plantas lunares, en el mismo sentido en que se mueve la luna, seguramente te haces menos mala sangre y notas un cambio profundo en la sangre, en el ánimo, en el cómo vivir y en el cómo estar. Y en esto uno puede hacerse una infusión, que siempre estuviste hablando durante estos días de preparar el té, de hervir las hojas para quitarle los gérmenes, de cuidar este proceso y de armar también los guisos. Claro, nos hemos olvidado un poco de la comida rica y nutritiva, ¿no? Nos hemos olvidado de que un guiso, de que una sopa es una actuación medicinal. Entonces, que más allá de ponerle verduras y carne y semillas por todos conocidos, también le podemos poner plantas nutritivas. Para eso simplemente hay que aprender qué planta es tóxica y cuál no es tóxica, qué planta es más nutritiva que otra. De eso trata un curso de 2 días que estamos dando para que la gente lo aprenda, y que el incluir 5, 6, 10 hojitas en una sopa, en un guiso, y hace que eso sea mucho más nutritivo de lo que estamos conociendo hoy como nutrientes, ¿no? Y esa es la maravilla cuando uno lo empieza a comprobar y toma ese guiso, de que se siente cada día más fuerte, de que se siente cada día más sano, y en definitiva agradecerle a la Pachamama que da esa planta, que para producir esa planta para 7.000 millones de habitantes del planeta no hay que deforestar todo el planeta, porque eso está en cualquier lado. Caminás 10 metros cuadrados, tenés un jardín al fondo de tu casa con 100 metros cuadrados y ya tenés de sobra alimentación para todo el año. Reconocer eso en épocas de globalización, de economía globalizada y de monocultivo, creo que es muy interesante para que la gente vuelva a la Pachamama, pero que también entienda que los nutrientes siempre estuvieron y que no tiene ningún sentido destruir la tierra para poner una planta exótica que no tiene ningún nutriente, por más que los emporios quieran decir que tienen nutrientes, no tienen ningún tipo de nutrientes y está destruyendo la tierra. Nosotros creemos firmemente que si destruimos a nuestra madre, nos destruimos a nosotros mismos. Y eso es lo que estamos viendo por todos lados, ¿no? Sí, tomar el concepto de volver a reinstalar un poquito en la cabeza la Pachamama,
la madre tierra y empezar a cuidarla. Y acá diste justo en una tecla interesante que es este tema de aprender lo que tenés como alimento de forma local. Instruirse, informarse en eso, aprender lo que hay en tu zona de forma nativa y natural y la importancia de lo nativo y de lo autóctono. Me gustaría que lo expliques porque es un tema que necesita todavía profundizarse y arraigarse más. Sí, recordemos que hasta hace muy poco vos no podías acceder a comprar un producto que venía de Italia, de Alemania, de la selva amazónica, de Australia, de donde fuese. En los últimos 20, 25, 30, 40 años la globalización está extendiéndose y hoy te hacen creer que un producto que viene de una zona lejana del mundo es mucho más nutritiva que la que crece en el patio de tu casa. Así empezó la historia y así nos metieron la soja y así nos metieron todos esos alimentos. La realidad es que un alimento que crece en tu casa, en el jardín de tu casa, seguramente crece de manera natural, sin ninguna necesidad de pesticida, de herbicida, de fertilizante, y que obviamente va a ser mucho más nutritivo y medicinal que una planta que viene de lejos, que además al venir de lejos sufre todas las variaciones del viaje, de las fumigaciones, de los controles aduaneros, de los controles de todo tipo, cuando eso no necesita la Pachamama para alimentarte. La Pachamama te alimenta con lo que hay en tu lugar, en tu región. Y en la Argentina tenemos zonas muy ricas, andando por todos lados ves que hay comida y medicina en todas las provincias de la Argentina y en todos los rincones de la Argentina. Y seguramente las necesidades biológicas de una persona que vive en la pampa húmeda no serán las mismas que el que vive en la puna. Entonces no tiene sentido comer y alimentarse de algo que no tenga que ver con el lugar. El desplazamiento de la comida hace que la comida se ponga en mal estado. El desplazamiento de la medicina hace que la medicina pierda fuerza. Nada mejor que cortar de un lugar cercano a tu casa, o a 1 kilómetro, o a 10 kilómetros, o del jardín de tu casa, una planta que te alimente y te cure. Va a ser mucho más efectivo el proceso y va a ser mayor respeto por la Pachamama. Vamos a consumir menos, vamos a gastar menos, vamos a degradar menos el medio ambiente o la Pachamama y vamos a terminar teniendo una medicina y una alimentación no globalizada, no dependiente de multinacionales, sino dependiente exclusivamente de lo que crece en mi lugar. O sea que tenemos como una solución al alcance de la mano que se llama comenzar a aprender, a estudiar, a informarse y a meterle manos a la obra de lo que tenemos acá al alcance de la mano. ¿Nos querés nombrar algunas plantas, por ejemplo, de tu zona local? Porque vos vivís en Capilla del Monte, ahí tenés la escuela, que ahora nos vas a contar un poco, y de lo que estuvimos viendo aquí en Sierra de los Padres. Bueno, se ve mucha planta acá en Sierra de los Padres, vimos unas cuantas, alimenticias, comestibles, medicinales también, en realidad son todas. Algunas plantas hay que reconocerlas, si son tóxicas y simplemente una vez que uno reconoce eso, que es muy simple, es fácil de entender que se puede alimentar y vivir con este aporte de estos yuyos, que yuyo, claro, en quichua quiere decir alimento. Así que es muy interesante eso, es muy interesante que acá en Sierra de los Padres eviten tanto el monocultivo de alimentos que terminan degradando los suelos y que terminan imponiéndose, porque es más fácil imponer la cebada, como acá hay un cultivo, es más fácil imponerlo desde los medios de comunicación que imponer que tenés quinoa y amaranto acá en Sierra de los Padres. Bueno, la realidad es que tenés quinoa, tenés amaranto, tenés naviza, tenés verdolaga, tenés yuyos como la flor amarilla y tantos yuyos que acá en Sierra de los Padres tenés para comer, no es que necesitas irte afuera. Y si vamos deforestando para poner lechuga en todos lados, estamos en una cultura de una medicina y una comida globalizadora. Y no necesitas sacar los yuyos tan nutritivos que hay para poner lechuga. ¿Y cómo me doy cuenta de una planta tóxica? Las plantas tóxicas huelen a rancio. El olor rancio es lo que hace el animal o el niño cuando es chico, que huele la comida antes de masticarla, antes de llevarla a la boca. El olor rancio es lo que nos habla de que una sustancia es tóxica. Hemos perdido no la capacidad, porque la capacidad es innata y sigue presente. Hemos perdido el hábito de oler la comida antes de comerla. Mucha comida con muy buena prensa en todos los medios de comunicación, inclusive en medios de comunicación sobre medicinas distintas o sobre alimentación más natural, estamos oliendo alimentos que huelen a rancio. Y un alimento que huele a rancio nadie se atrevería a tomarlo porque te genera rechazo. Eso es lo bueno cuando uno da un taller, que la gente va oliendo un yuyo y cuando lo huele rancio naturalmente le implica un rechazo y le dan ganas de no solo no probarlo, sino de tirarla. Y después va caminando, huele una menta,
huele una planta aromática y naturalmente se le quiere llevar a la boca y quiere tomar ese yuyo y lo quiere comer. O sea, las plantas rancias son tóxicas y inmediatamente nos genera la reacción de tirarlas. Y muchos alimentos modernos están bajo esta situación. Seguramente que sí, por eso cuando los niños huelen y no lo quieren, por algo será, y a veces los padres le dicen, no, pero lo tenés que comer, que tenés que alimentar. Bueno, me parece que hay que practicar más el olfato. Hablaste sobre el tema de los órganos sagrados, los órganos genitales, la vida, los dadores de vida, y sobre las plantas también, como la verbena. Y este cuidado, y me resultó súper interesante la forma en la que lo explicaste, y me gustaría si nos podés contar un poquito sobre este momento tan interesante. Vamos a dar el curso por radio. Viste que los medios de comunicación también cambiaron, por lo menos Radio Solar. La verbena es una planta que vimos acá y yo trato de hablar de las plantas que vemos en el lugar para que la gente que es toda de la zona aprenda de las plantas de acá. En la visión de los comechingones, las glándulas seminales masculinas y las glándulas de reproducción femeninas, estamos hablando del útero, de los ovarios, estamos hablando de las glándulas espermáticas, de los testículos en el hombre, no son órganos nuestros, son órganos que le pertenecen a la Pachamama, porque son los órganos que van a hacer que venga un nuevo niño, que venga una nueva especie. Por lo tanto, son órganos que hay que cuidar. Y entonces hemos visto acá la verbena, hemos visto el zapallito del monte, que son plantas que se toman para limpiar estos órganos y fertilizarlos. Fertilizarlos es volverlos justamente más fértiles para que los niños tengan todas las posibilidades, si crecen en ese útero y vienen de esa esperma del hombre, para que tenga más fuerza el niño, para que sea más sano. Es interesante saber que en la historia de las comunidades originarias no había malformaciones ni problemas genéticos en los niños. Y es una pena que hoy no se pueda hablar de estos temas en los claustros académicos, porque seguramente habrá muchas mujeres y hombres que quieren ser padres y no quieren tener problemas en los hijos. Bueno, había plantas para eso. Estas plantas siguen estando, pero el conocimiento no puede ser borrado de las universidades, que se llaman libres porque la educación es gratuita, pero no es libre porque no podemos dar clase nosotros. No es libre porque no puede dar clase un maestro rural, no es libre porque no puede dar clase cualquiera. Y así como en la arquitectura hoy no puede dar clase un viejito que construyó en adobe siempre, me parece que no está bueno, porque entonces la educación va a ser tergiversada o puesta al servicio de ciertos intereses y nada más. Bueno, en la medicina pasa lo mismo, ¿no? Porque si tenemos tanto para aportar de mi abuela, que era partera y que conocía cómo se tomaban los yuyos para el parto y cómo se preparaban para el embarazo, y bueno, ese aporte yo creo que es valiosísimo para la gente y debería estar más educada. Hoy lamentablemente en eso tenemos que dar cursos de manera privada porque el sistema por ahí cree que esto es una complicación o que esto no está avalado científicamente, lo cual es una ilusión absoluta porque hay países en el mundo que incorporaron esta medicina a sus sistemas de medicina. Yo en mi caso estudié en Cuba y está perfectamente incorporado. Bolivia lo está haciendo y ni que hablar que los pueblos originarios siguen viviendo en este lugar y mucha gente que vive en pequeños pueblos o ciudades sigue tomando yuyos y sigue viviendo de esta manera y comiendo de esta manera y usando esto, ¿no? Entonces, si es un país libre y se respeta estos derechos para todos, también está bueno que la libertad es que le llegue a todos y que todos puedan saber que existe otra cosa. Porque para ser capaces de elegir tenemos que conocer todos los caminos. Claro, las posibilidades que hay. Hablaste de algo que me pareció súper interesante que tiene que ver, voy a correr un poco de tema, con el movimiento campesino y también hablaste un poquito sobre la ley de bosques. Si tenés ganas, en este tiempo donde todos estamos justamente con esta idea de volver a recuperar los montes nativos, de volver a ser las manos que siembren estos montes también y colaborar. Quería que me cuentes un poco, que le cuentes a todos, sobre el movimiento campesino, que estuviste participando, que los conocés, que nos cuentes un poco. Bueno, el movimiento campesino de muchas provincias del centro y norte de la Argentina, entre ellos la de Córdoba, que es donde yo vivo, es la que estuvo planteando en este desorden caótico por intereses sobre el bosque nativo de la provincia de Córdoba y la nueva ley, es esto de plantear esta confusión existente entre que para poder producir comida hay que destruir el bosque, y es muy distinta la realidad del campesino
del originario o del criollo que se adapta a vivir en un pedazo de monte y lo cuida porque es lo único que tiene, a aquella persona que vive en un departamento, en una casa en las afueras del pueblo con todo el confort y que ni siquiera conoce el campo y que hable que para producir hay que romper el campo, no es la voz de los campesinos que juntan yuyos, que tienen sus pocos animales, sus cultivos de quinoa, sus cultivos de amaranto, su cultivo de tabaco, de papa, de zapallo, y que incluyen muchos yuyos en su alimentación. Entonces, por supuesto, ellos son las voces no oídas, las voces apagadas, las voces que no venden en los diarios, las voces que no venden en las radios. Entonces ellos quedan fuera, así que yo celebro que haya radios como esta y que haya medios de comunicaciones como esta, para que la gente pueda decir que si nos revientan el monte nos quedamos sin nada, y decir que están reventando el monte para producir comida y llamar comida a los alimentos genéticamente modificados, llenos de plaguicidas y de herbicidas, y llamar que para producir animales para comer hay que destruir el bosque, no es la realidad de esos campesinos que viven en esa situación de cuidado del monte y que no rompen nada desde hace cientos de años. Yo invito a la gente a que visite esos lugares. Vos andás por el noroeste de Córdoba y el bosque está intacto, y ahí es donde está el campesino, y es donde menos llueve y donde hay temperaturas más extremas, y ellos están cuidando el bosque. En cambio, la situación en las zonas más productivas y más cercanas a las ciudades es destruir todo para producir algo que llaman comida, pero nosotros negamos que eso sea comida. Eso no es comida y suele ser veneno. Y cuando claramente se explican las campañas, son negadas las campañas diciendo no, esta no es la realidad. Sí, es la realidad, la gente se está enfermando en Montemaíz, en Montebuey, en Villa María, en todos lados, donde esta extracción de monte, que era monte hasta hace 35 años atrás y hoy no queda nada, se cree que es la única forma de comer, la única forma de vivir y de alimentarse. Y así vamos creyendo que necesitamos miles de millones de hectáreas destruidas para conseguir comida, y la realidad es que en un pequeño monte muy chiquitito, muchas familias de campesinos viven y vivimos en cuidado con el monte, en respeto por la naturaleza y en obtener todos los recursos. Es más, creo que obtenemos muchísimos más recursos de los que obtienen en esas zonas deforestadas, eso no hay duda. Bueno, en estos días quedó más que claro que hicimos las caminatas, los reconocimientos de plantas, de los yuyos, y nos hemos ido alimentando con todo lo que iba por el camino, solamente haciendo recolección y permitiendo a la planta que estaba florecida que siga sembrándose y no tocarla, dejarla fluir con no tocar las flores, utilizar las hojas, oler, sentir, probar y seguir en este movimiento de recolección y respetar el monte. Contanos un poco porque quizás con esto que escuchen obviamente tendríamos que grabar como un montón de audios para que la gente pueda escuchar todo lo que hicimos, pero para eso también vos tenés una escuela, la escuela Calahuaya, si no me equivoco. Sí, nuestro centro Calahuaya funciona hace 18, 19 años. Empezó siendo un proyecto muy interesante de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén, Bariloche, a la que se sumó después la Universidad en Esquel, después también en Córdoba, sobre que querían aprender sobre el uso de las plantas según las antiguas medicinas tradicionales, como por ejemplo los mapuches, los araucanos, los calahuayas, los comechingones, guaraníes, etc. Había varios grupos. Bueno, hicimos ese curso, después se terminó por cuestiones quizás políticas, quizás económicas, quizás de no conveniencia de que estos saberes sean escuchados. No sabemos por qué motivo, porque escuchar una voz distinta en un país libre es lo mejor que le puede pasar a un país libre. Pero bueno, de ahí un poco que nos terminaron diciendo que se acababa el proyecto. Pero nosotros con los calahuayas, que son una etnia de médicos aborígenes del norte de Bolivia, de la cordillera Apolobamba, decidimos seguir adelante con esto de enseñarle a la gente esta otra cosa que tenemos transmitida durante miles de años, de generación en generación. Así surge este centro que se llama Calahuaya, en honor a ellos, y que venimos hace 18 años enseñándole a la gente sobre otra medicina, sobre otra alimentación, sobre otra forma de usar las plantas y sobre la importancia que tiene que el ser humano vuelva a tomar plantas. Hace 100 años todo ser humano por necesidad o por obligación tomaba plantas.
Hoy todo ser humano decide o elige, la mayoría, no tomar plantas. Se está volviendo, pero queremos también que se vuelva con una fuerte presencia de lo que fue no escuchado durante 500 años, que es la voz de los pueblos originarios que transmitían de generación en generación un modo distinto de tomar yuyos. Y hoy, si se vuelven a abrir las puertas, ¿estarías dispuesto a volver a participar? ¿De universidades? Sí. Hay que pensarlo. Bueno, la verdad que nos costó bastante el proceso, juicios de por medio, denuncias de por medio, abusos de por medio, denostaciones de por medio y demasiadas cosas. Se podría volver a hablar y empezar a sacar algunas cuentas muy simples, que las cuentas muy simples son las siguientes. Si la libertad es así, y si para hablar de medicina tradicional porque tiene tradición, aborigen porque tiene un origen, indígena porque es de la gente de esta tierra, no implica que haya al lado una medicina moderna cotejando la información y diciendo esto sí, esto no, yo creo que se puede. Si hablamos de que esto, por más que hiera algún interés en lo alimenticio globalizado o en lo medicamentoso globalizado, no habría ningún problema y se toma como una información libre que el que quiere la usa y el que no quiere no, y no es un atentado otra vez contra los pueblos indígenas, otra vez un atentado contra la gente que tiene un conocimiento distinto, seguramente se puede escuchar. Ahora, si no hay ese compromiso, que será celebrado de otra manera a través de algún ritual de nuestra parte y de un contrato y de un convenio de la parte de ellos, sí, con mucho gusto, pero hoy no conocíamos los riesgos cuando hicimos eso. Hoy que conocemos los riesgos, seguramente tendríamos que sacar esas cuentas. Se trataría de otra forma. Son cuentas económicas, son cuentas donde ya no queremos que 525 años de violaciones, de destrucciones, de quemazones de pueblos, de caciques, de yatiris, de brujos y de yuyeros, eso siga pasando. Hoy creemos que si somos libres exactamente. Y entonces sacando esas cuentitas que no tienen nada que ver con la plata, que son cuentitas que tienen que ver con el pagamento que hay que devolverle a la Pachamama y el respeto entre todos, me parece que podría ser tranquilamente, también lo tendríamos que consultar porque somos muchos los grupos de comunidades aborígenes que seguimos conservando un legado por tradición oral y que estamos dispuestos a enseñar, pero también estamos dispuestos a ser escuchados y a querer ser escuchados. No vamos a donde no quieren que vayamos, ¿no? La verdad que como toda la conversación de estos días podríamos seguir hasta para rato, pero sé también tenés que arrancar viaje a tu lugar natal, volver a Córdoba, así que no te quiero quitar mucho más tiempo, pero te quiero pedir un regalito y un dato para que nos compartas. Mucha gente de la que está escuchando va a decir, para, no se vayan sin decirme cómo puedo contactar a Omar y poder aprender sobre los yuyos. Bueno, en esta modernidad de los mundos tecnológicos hay una página que funciona solamente cuando se abre la inscripción, o sea, en noviembre hasta fines de enero, son nada más que 3 meses donde la página está en funcionamiento, que se llama calyaguaya.com.ar. ¿Con K? Con K de kilo, KALLAWAYA.com.ar. Ahí la gente se va inscribiendo a lo largo del año, recién en noviembre le contestan y le dicen cuáles son los cursos que se abren, dónde se dictan y demás. Casi siempre damos cursos allá en nuestra sede, al pie del Uritorco, del Colchiquí, de nuestros cerros sagrados, de nuestros yuyos sagrados. Pero también hemos salido por el país, por distintos lugares de América y de Latinoamérica, llevando el mensaje de otra cosa. En algunos lugares nos reciben muy lindo y en otros lugares nos cierran las puertas. Yo festejo que Bolivia y que Cuba estén tan abiertos a esto, pero también muchos pueblos de la Argentina abiertos. Y nos parece interesantísimo que eso suceda. Mientras tanto, tenemos cursos allá fijos todos los años, desde hace 18 años, y cada tanto damos algunos talleres, charlas y en otros lugares, tratando de que la gente entienda, de que aprenda, de que escuche otra cosa, ¿no? En épocas de confusión, donde algunas cosas se mezclan, está lindo escuchar estas otras cosas, así que no hay ningún problema en que la gente que esté interesada nos pregunte y en la página suele haber información si hay talleres en otro lugar.
En este año estamos con los médicos calyaguayas un poco empezando a salir de nuevo. Estuvimos bastante quietos un tiempo y ahora estamos empezando a salir para ir viendo la gente cómo vive, cómo habita, cómo cree, cómo piensa en distintos lugares, cómo vive los problemas de la alimentación, de la medicina, del mundo moderno, y tratando de aportarle soluciones a eso desde un saber ancestral. Así que bueno, si hay otros lugares que visitaremos, seguramente estarán en esa página. Calahuaya.com.ar. Y como estamos dentro del programa de Mate Express, acá en Radio Solar, te voy a pedir que nos cuentes un poquito sobre la yerba mate que hablaste de esta planta sagrada. Bueno, uno ha andado entre comunidades originarias varias, son las vacaciones mías, que me voy de vacaciones a las comunidades y uno ya las conoce y tiene muchos amigos y gente con la que tiene un idioma en común en algún lugar, ¿no? Con problemas en común también, desde algún lugar. Doy un curso justamente que hay un grupo de enviá que viene a los cursos porque les gusta aprender y les gusta intercambiar información. Nos gusta que la gente escuche otra cosa. También nos gusta que nos escuchen y nos respeten y que si disienten sobre la situación también sepan que hay una cultura tras nuestra que es milenaria y que no tiene la culpa de haberle acertado. Al contrario, está bueno que le haya acertado en algunas cosas, que es en el cuidado de la tierra. Y bueno, los enviá la verdad están un poco tristes de que haya gente que dice que la yerba mate hace mal porque tiene no sé qué sustancia y que hay que eliminarla porque para ellos es sagrado, para ellos es un ritual. No me corresponde a mí hablar de eso porque no soy enviá. Los enviá son los mal llamados guaraníes. Pero para ellos es sagrado y la verdad les molesta un poco que se diga que no es sagrada, que hace mal, que no tomes mucho mate porque la mateína, porque esta cosa, la otra cosa. Y es la planta nativa nuestra, de nuestra Argentina, de nuestro Chaco paraguayo, de nuestra selva, pero es la planta sagrada de ellos. Y en lugar de eso se reverencia el té verde y hoy el riesgo de destrucción de la selva misionera está en que avanza el cultivo de té y se está en detrimento toda la selva. Entonces, si bien hay yerbatales que deforestan todo para producir yerba, la gente es cada vez más consciente que hay otros productores de yerba, muchos de ellos son enviá, que respetando el bosque, respetando la selva, siguen reproduciendo la planta de yerba mate, la cuidan, hacen sus ceremonias, sus saumos. Entonces la verdad es tristísimo esto que pase. Está reverenciada una planta exótica que es venida de China, que para producirla en Misiones hay que destruir toda la selva, y está denostada la yerba mate. Y eso mismo ha pasado con el café en otras latitudes, con el cacao en otras latitudes, y ha pasado con el tabaco. Entonces, de algún modo, yo creo que como argentinos, como habitantes de este lugar, y por respeto a los enviá, que ni siquiera soy yo el indicado para decirlo, pero es una voz más para decirlo, por lo menos pongamos en duda de dónde viene ese mensaje: la yerba mate hace mal, tomen té verde. No lo podemos entender desde estas culturas, como no podemos entender que para nosotros los comechingones el chañar es sagrado y meten topadoras al monte para tirar abajo el chañar para poner una planta que supuestamente es lo que acaba con la pobreza en el mundo, que todos sabemos que es cada vez mayor la pobreza. No podemos entender estas cosas. En los medios de comunicación masivos decir esto no existe, no existe. Y enseguida encima somos perseguidos. Bueno, la verdad que te felicito y felicito a los medios de comunicación que se hacen eco de esto y que la gente que lo escuche simplemente le quede un mensaje que lo piense. No tratamos de que la gente se ponga a favor de una cosa o en contra de otra cosa, simplemente que piense el mensaje. La yerba mate autóctona y nativa de la selva misionera hace mal, y el té verde traído de China que compite con esa selva misionera, que termina destruyendo la selva misionera y todo el hábitat de estas etnias enviá que son tan sagradas y tan sabias, es mejor. Es un buen concepto que nos queda para revalorizar lo nuestro, lo autóctono, lo nativo, y dejar de darle tanto apoyo a través de los medios de comunicación, de las multinacionales, a estas ideas y tendencias de que siempre es mejor el yuyo que viene de afuera, el alimento que viene de afuera, a lo que crece en la puerta de mi casa. Y para ir cerrando, sí, siempre hacemos esta pregunta porque se puede escapar. Si hay algo que no te pregunté, que quedó ahí en el tintero y decís, quiero aprovechar este momento y lo quiero compartir con la audiencia y por lo menos
dejarle esto, como picando, pensando, moraleja, lo que quieras. La que acabo de decir. Porque la que acabo de decir se extiende absolutamente a todos. Y recordar que hace 525 años robaban nuestros recursos, nos mataban, nos torturaban y eso no pasó. Y hace falta a veces darse una vueltita por Hachal, hace falta darse una vueltita por las colonias de allá de Misiones, donde avanza el té verde y la selva va disminuyendo. Basta darse una vueltita por algunos rincones de toda esta pampa húmeda donde arrasan con el chañar, con el espinillo, con el tala, con el algarrobo, con el mistol, diciendo que eso no es comida, para poner monocultivos. Entonces, si queda algo por pensar, no para estar a favor, reitero, de una cosa o estar en contra de otra cosa, para pensar. El algarrobo no tiene prensa ni publicidad. Y encima a veces tiene prensa en contra. Bueno, ya ha llegado el momento de que pensemos, ¿la Pachamama dará algo que no sirve? ¿Dará algo que es tóxico? Como nuestra querida y sagrada yerba mate, nuestro sagrado y querido chañar. ¿Será que el mistol es un fruto mucho menos nutritivo que el arándano? ¿O será que el mistol es mucho más nutritivo? Recordemos que la Pachamama no se equivoca, porque a veces en ese cuidado y respeto por la Pachamama garantizamos el cuidado y respeto por los que nos siguen, nuestros hijos, sobrinos, nietos y todos los niños que vendrán. Hay que cuidar la tierra porque a la tierra la cuidamos entre todos, porque ella nos cuida, nosotros las tenemos que devolver, aunque sea cuidado hacia ella y respeto. Omar, mil gracias por compartirnos todo esto ahora acá en la radio y todo lo que nos compartiste en este fin de semana acá en Sierra de los Padres. Gracias a ustedes. Gracias. Las horas pasan. La información pasa. La música pasa. pasa. Pero tu radio siempre queda. Quédate en Radiosolar.com.ar. la radio que te acompañe todo el día con palabras Y buena música.